Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta su videoconferencia acerca de la persona natural no comerciante. Hoy miércoles 20 de mayo 5:30, la hora de nuestra cita. Mucho gusto, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Andrés Hernández Valencia. Yo soy abogado, consultor en temas de insolvencia y derecho concursal de la persona natural no comerciante, de la persona natural comerciante, de las empresas y grupos empresariales. Soy el fundador y director de la firma Carlos Hernández Abogados. Es una firma consultora conformada por diversos profesionales cuyas especialidades y áreas de práctica de mayor fortaleza son el derecho mercantil, el derecho comercial, los contratos, la responsabilidad civil, el derecho de familia y las áreas del derecho privado de los negocios, los derechos corporativos y derecho de la insolvencia. Tenemos nuestra sede principal en Medellín, en Envigado, Antioquia, y atendemos también a nivel nacional en diversas ciudades de manera virtual y además, antes de esta pandemia, de manera presencial en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira, Eje Cafetero básicamente. A raíz de lo que se ha venido produciendo de esta emergencia sanitaria y económica y financiera y que ha conducido a diversas situaciones de insolvencia y de liquidez de las personas, pues con mucho gusto hemos venido compartiendo diversas videocharlas, diversos intercambios para abordar un poco acerca de estos temas. Nuestra pretensión no es otra que abordar desde nuestra óptica y desde nuestro aporte, desde nuestro granito de arena, para aportar en un tema tan diverso y tan denso como es el derecho concursal colombiano. Agradecemos mucho a todas las personas que han participado, que participan en esta videocharla a nivel nacional. Una gran acogida ha tenido nuestra videocharla. Son cerca de 1200 personas que se han inscrito y bienvenidos a todos y a todas las personas. Gracias por estar acá acompañándonos. Espero que les sirva mucho de nuestro aporte para el derecho concursal. En este caso, nuestro tema de hoy será la insolvencia de las personas naturales no comerciantes. Y bien, haciendo un preámbulo, no sin antes agradecer la presencia de todas las ciudades que se hicieron partícipes. Tengo acá Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pereira, Armenia, Manizales, Montería, Santa Marta, Barranquilla, Pasto y Piales, Neiva, Ibagué, Villavicencio, La Guajira y otras regiones. Gracias a todos por participar. Sin más preámbulos, vamos a hablar un poco acerca de cómo es que se ha generado este sistema de insolvencia de la persona natural no comerciante, haciendo, digamos, un recorrido histórico por la normatividad colombiana. Tenemos que nuestro derecho concursal viene no solamente desde la ley 222 de 1995, que era el trámite concursal para los concordatos de personas naturales y demás, y la reforma que se realizó al régimen de las sociedades mercantiles en Colombia, sino que anteriormente también existía un régimen de insolvencia. También posteriormente a ese régimen tuvimos la ley 550 de 1999, posteriormente tuvimos la ley 1116 de 2006, que recogió todo el sistema de insolvencia, tanto de reorganización como de liquidación de las personas jurídicas, las sociedades comerciales y las personas naturales que ejercen el comercio. Pero posteriormente a esta normatividad de la ley 1116 de 2006, se dejó por fuera a las personas naturales no comerciantes en su momento, y fue la sentencia constitucionalidad C6 de constitucionalidad C699 de 2007, quien por medio de esa acción constitucional se abocó o se exhortó al Congreso de la República para que se expidiera una ley también dirigida a las personas naturales que no ejercían el comercio, como todas las personas que ejercen las profesiones liberales, las personas que
no realizan o no se dedican profesionalmente al comercio. Bien, posteriormente entró también fue reformada un poco en unas apartes la ley 1116 de 2006 para empresas, con la ley 1429 de 2010 y posteriormente unos decretos reglamentarios, y hasta que en el año 2012, no sin antes por pasar por la ley 1380 de 2010, que hizo un intento de incluir el régimen de la persona natural no comerciante, pero que fue declarado inexequible, y posteriormente cuando se reformó el Código General del Proceso, es decir, se entró a regir nuestro Código General del Proceso, estableció en un capítulo, a partir del artículo 531 hasta el 576, reguló lo relativo al el proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante. Y bien, esta normatividad, desde que entró a regir, desde el año 2012 hasta la fecha, ha hecho mucho bien a las personas naturales. Les ha servido mucho, han reincorporado una gran cantidad de personas, no sin antes hacer un paréntesis y decir que aunque esta ley tendría que haber sido muy difundida, no ha sido tan difundida como se requiere, aunque muchos canales institucionales y demás pues han hecho lo propio, y el Ministerio de Justicia y además pues por intermedio de los centros de conciliación y demás pues se ha hecho alguna difusión, y ahora en esta crisis veo una mayor difusión y una gran cantidad de personas que están ingresando a dicho régimen. Disculpen. Bien, veamos entonces cuáles son los beneficios con que cuenta la persona natural que no ejerce profesionalmente el comercio en Colombia. ¿Qué puede hacer una persona que se encuentre en dificultades, que se encuentre en una situación de coyuntura, en una situación estructural en sus finanzas, debido a una gran cantidad de deudas de que las personas van incurriendo, y que se debe muchas veces al derecho al consumo desmesurado de una gran cantidad de tarjetas de créditos de libre inversión, de altas tasas de interés, de condiciones del mercado que van variando y demás? Entonces pues vemos cómo una persona se puede llegar a endeudar por diversas situaciones, o porque también ha perdido el empleo, porque ha liquidado su sociedad conyugal, porque ha tenido una enfermedad. Es decir, diversas razones, diversas causas pueden conducir a una persona a que esté en situación de cesación de pagos. Pero veamos un poco de qué es la insolvencia. La insolvencia económica de una persona es un flujo de caja, básicamente es eso, es cuando la persona no puede atender sus obligaciones del modo en que fueron pactadas originalmente. Entonces empieza a fallar en los pagos de arrendamientos y paga arrendamiento, en los pagos de los créditos, en los pagos de los colegios de los hijos, en diversas obligaciones que lo conducen posiblemente a no poder atender sus obligaciones como originalmente fueron pactadas. Cuando ello es así, es donde vienen estos regímenes tan especiales a decirle al deudor: señor deudor, usted no debe permanecer en la muerte, de la denominada muerte civil, sino que usted se puede reincorporar al mercado financiero y crediticio y al mercado del consumo a través de mecanismos idóneos que permitan llegar a acuerdos con sus acreedores, que permitan llegar a salidas negociadas con sus acreedores, y que permita en un momento dado preservar su patrimonio, y que en un momento dado que usted no pueda llegar a acuerdos con sus acreedores, usted pueda hacer una liquidación organizada de su patrimonio, si posee o si no lo posee, ya veremos cómo. Usted pueda hacer un borrón y cuenta nueva, un descargue de obligaciones. Entonces veamos, ¿cómo es que una persona natural que no ejerza profesionalmente el comercio puede llegar a hacer una negociación con sus acreedores? Veamos, nuestra ley que regula las personas naturales no comerciantes, la ley 1564 de 2012, a partir del artículo 531, determina que existen dos tipos de procedimientos para que usted, como persona natural que no ejerce el comercio, llegue a una negociación con sus acreedores. Una de ellas es cuando usted tiene dos obligaciones o más con distintos acreedores.
Entonces usted le debe a Bancolombia, le debe a Vivienda, le debe a otro acreedor, pero en esencia a dos acreedores distintos, y tiene créditos con una mora de 90 días y que ambos créditos representen el 50% como mínimo del total de su pasivo. Si usted debe 200 millones en total de todo su pasivo, 100 millones de pesos y un peso más deben de estar en mora de 90 días y deben de estar representados en dos obligaciones con distintos acreedores. Es decir, que usted no podrá tener todas sus obligaciones concentradas en un solo acreedor, porque existen muchos créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos de tarjetas de créditos y demás, que un deudor puede tener concentrado en una sola entidad financiera. Entonces, cuando se concentra en una sola entidad financiera, no se puede acoger al trámite, pero sí posee dos obligaciones o más con distintos acreedores y que, como ya dijimos, representen no menos del 50% del total del endeudamiento y que sean acreedores distintos, que tengan una mora de 90 días. Ese es un primer presupuesto para un primer procedimiento. Yo voy a explicar acá un poco acerca de los dos procedimientos que existen en cuanto a la cesación de pagos y en cuanto a la negociación privada y la convalidación de un acuerdo. Es decir, existen, digamos, dos formas de arribar o de llegar al proceso de negociación de pasivos. Uno será entonces por mora de dos obligaciones o más, con dos acreedores o más de 90 días y que representen el 50%, o que tenga dos procesos ejecutivos en su contra o de cobro coactivo en su contra. Ese será un primer procedimiento. Y un segundo procedimiento, para irlo explicando alternativamente, será la negociación privada con acreedores para convalidar acuerdos. Ese presupuesto de esa negociación privada no requerirá de que usted, señor deudor, esté en mora de las obligaciones, sino que usted prevé que en los próximos 120 días usted no va a poder atender esas obligaciones y que además requiere para la convalidación del acuerdo privado una aprobación del 60% de sus acreedores. Entonces usted puede ir a negociar con X acreedores, de todos los que usted les deba, hacer un acuerdo privado para la convalidación de acuerdo, llegar a un acuerdo por escrito, hacerlo firmar con firma de reconocimiento de contenido y firmas en notaría, y se puede acudir a un centro de conciliación operador en insolvencia para que le convalide ese acuerdo. Entonces son dos formas. ¿Ante quién se realizan estas negociaciones para personas naturales no comerciantes? Se realizan ante operadores en insolvencia. Los operadores o centros de conciliación, que son operadores en insolvencia, son generalmente, pueden ser las cámaras de comercio, pueden ser centros de conciliaciones que venían ejerciendo como conciliadores en derecho y que adicionalmente tienen una autorización del Ministerio de Justicia mediante resolución o acto administrativo en la cual los habilita para ser operadores en insolvencia de la persona natural no comerciante. Y de la lista de adscritos a esos centros de conciliación, pues se nombran los operadores en insolvencia. ¿Ante quién más se puede presentar un proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante? Ante cualquier notaría del país. Y si no existe ni las notarías y si no existen ni los centros de conciliación, pues se tendrá que hacer ante el centro de conciliación más de la región más cercana a ese, pero generalmente en todas las regiones existe una notaría. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se ha visto? A través de las cámaras de comercio, son 57 cámaras de comercio a nivel nacional, entonces tienen mayor acceso también al proceso de insolvencia. Va a ser una claridad que los notarios no requieren ninguna aprobación adicional a ser notario, es decir, por el mero hecho de ser notario puede tramitar y debe estar en la obligación de tramitar estos procesos. ¿Qué pasa en la práctica? Que en muchas notarías no se realiza el procedimiento, pero ya una gran cantidad de notarías han venido
ejerciendo ya este rol o esta función de operador de insolvencia. Bien, entonces unos también puede ser los centros de conciliación los centros de conciliaciones de las universidades de práctica, pero en realidad no existe, no he hecho pues muy bien el ejercicio de saber cuántos hay, pero creo que existen muy pocos centros universitarios o universidades a través de los consultorios jurídicos y centros de conciliación que realizan estos trámites de manera gratuita. En tanto que en los centros de conciliación para operadores en insolvencia, pues existen unas tarifas y ya vamos a hablar un poco de eso. Y también ante las notarías. Estas, para ir hablando un poco acerca de lo que hemos venido desarrollando en estos días, pues esta charla va a ser un poco más de ir mirando las experiencias y de ir resolviendo preguntas y respuestas. Adicionalmente los invitamos para que vayan escribiéndonos en nuestro chat, para que nuestro equipo estará muy pendiente de las preguntas, para que ustedes vayan elaborando y vamos contestando preguntas a raíz a que vamos formulando preguntas y vamos a ir contestándolas pues en el chat a medida de que vayan formulando. Adelante con todas las preguntas que deseen frente al trámite de la persona natural no comerciante. Bien, ellos son los habilitados entonces, los centros de conciliación, operadores en insolvencia y las notarías. Ellos a través de sus operadores en insolvencia, que son generalmente abogados que adicionalmente de tener formación en conciliación en derecho, pues hemos realizado una formación en operadores de insolvencia de la persona natural no comerciante y que nos dedicamos prácticamente nuestra mayor parte de tiempo o del área de litigio está enfocada al derecho de la insolvencia. Es muy importante contar con profesionales idóneos para orientar el tema por una gran cantidad de situaciones que se presentan al interior de los procesos y que para resolver situaciones coyunturales y estructurales de un deudor a veces no es tan fácil como se cree. Bien, la primera invitación para todos los colegas que nos están viendo, bienvenidos doctores, bienvenidos doctoras, señores colegas, y para los deudores en general, las personas interesadas, bienvenidos a esta charla. Trataremos de ponerlo en palabras entendibles para todo el auditorio porque es muy diverso, pues nos están viendo abogados, nos están viendo operadores de insolvencia, nos están viendo deudores, muchas personas que están interesadas, que de pronto les llama la atención el tema por cultura general y demás, pero sabemos de gran cantidad de deudores que tienen una situación estructural financiera muy compleja a raíz de este COVID-19 y de esta emergencia sanitaria y de todo lo que se está viendo, pues de toda la cesación de muchos trabajos, de muchas pérdidas de empleos y demás. Vamos entonces a ir mirando cómo es que un deudor, una persona natural, puede ir ingresando a un proceso de negociación de pasivos de la persona natural no comerciante. Cuando una persona, este trámite está dirigido para personas que tienen una situación estructural en sus finanzas profunda. Es decir, no es para que, yo debo entonces 6 o 7 milloncitos, entonces yo por allí, entonces yo quiero nomás pagarle a este, yo quiero hacer un acuerdo con mis acreedores. No, nosotros realmente en nuestra firma no es que discriminemos esto, pero sí tratamos de que por lo menos el deudor tenga una situación de deuda de por lo menos que deba 50 millones en adelante. Esto queriendo significar que el proceso de insolvencia está creado para resolver situaciones complejas de deudores. Existen deudores que den mucho dinero, que den 600 millones, 700 millones, en fin, que tienen una situación de ahogo que no les permite incorporarse, que están reportados en las centrales de riesgo, que están embargados ya con su patrimonio, que antes de este COVID-19 los cogió los embargos por sorpresa y que en este momento requieren una solución negociada, salir a una solución negociada. Entonces, el deudor que ingresa a un sistema de negociación, vamos a hablar de la vía de la cesación de pagos, de la que usted tiene mínimo 2 obligaciones o más, y que ingresa a el proceso de negociación de pasivos, pues debe realizar una solicitud ante el centro de conciliación u operador en insolvencia, y que para este trámite pues en realidad no se requiere estrictamente estar acompañado de abogado, pero que por nuestra experiencia y los que trabajamos en esta área de práctica vemos la necesidad
de estar acompañado de un profesional del derecho que se dedique a estas lides, a estas áreas de práctica del derecho concursal, por la gran cantidad de situaciones especializadas que se pueden llegar a vivir en una audiencia de negociación de pasivos con acreedores. Veamos entonces. La persona natural, primero, para saber si es candidato o no a un proceso de insolvencia, primero debe de contar con una asesoría idónea en la que se realice el derecho, en la que el deudor ejerza su derecho a verificar el acompañamiento financiero y demás, porque este trámite, pues digamos que no requiere de estados financieros y situaciones financieras complejas como lo requiere, por ejemplo, las personas jurídicas, las sociedades o las personas naturales comerciantes que se acogen al régimen de la ley 1116 de 2006. También ahora que les hablaba, me olvidé de mencionar el decreto 560 de 2020, hago un interregno allí, que regula la emergencia económica para empresas en estos días. Bueno, pero bien, digamos que la persona que se va a acoger, la persona natural no comerciante, que se va a acoger a un trámite de esta naturaleza, debe de hacer primero unas proyecciones y debe decir cuánto me gano, qué tengo de ingresos, cuáles son mis activos y cuáles son mis pasivos. Eso es lo primero que un deudor debe relacionar, tener muy claro cómo son sus ingresos, y entonces vienen las primeras preguntas. Si yo no tengo ingresos, entonces no puedo acceder a un mecanismo de negociación de pasivos. No necesariamente. Entonces veamos. Existen muchas preguntas que nos hacen los usuarios. Por ejemplo, dicen, a mí me dijeron que si yo estaba trabajando, yo no podía acceder a un régimen de insolvencia. No es cierto. Lo que pasa es que las situaciones ideales en las que se puede producir una coyuntura y que el derecho de la insolvencia ha identificado como principal causa o causas, no causales sino causas, para acceder a un sistema de negociación de pasivos, generalmente puede ser cuando se pierde el empleo, pero no es que tenga que perder el empleo para ingresar a este sistema. Cuando se divorcia una persona, está estadísticamente determinado que al realizar una partición de bienes y demás con su cónyuge o con su compañero o compañera permanente, generalmente acto seguido puede seguir una situación crítica o que lo puede conducir a una insolvencia. O una tercera es una causa de una enfermedad grave. Y ahora esta emergencia económica COVID-19 que a todos nos tomó por sorpresa y que está produciendo estragos a muchas partes. Entonces, no es que se tenga que producir todo eso, usted puede estar trabajando en el momento, usted puede estar en pleno COVID y puede que le hayan disminuido el salario y eso lo puede afectar. Hay gente que le disminuye el salario 20%, 30%, entonces esa situación lo puede afectar. Entonces, dejamos claro que no es que tenga que tener que haber perdido el empleo o demás. Otras preguntas para que vamos desarrollando preguntas y respuestas que hemos recogido a través de a lo largo de esta experiencia. Entonces, si yo no tengo bienes, yo tengo que tener bienes para ingresar al sistema de negociación de pasivos, porque entonces si yo no cuento con activos, con bienes, entonces yo no puedo ingresar. Muchas situaciones se han tejido a raíz de esto y hemos visto de todo a lo largo de... Nosotros hemos llevado procesos en Cali, en Bogotá, en 10 ciudades y en cada ciudad hemos visto de todo. En unas que sí, en otras que no, pero muchas veces hasta los mismos acreedores dicen, no, si usted no tiene bienes no puede acceder. No, eso no es cierto. Bienes y patrimonio, el patrimonio, los activos, el patrimonio sobre todo lo conforman los activos y los pasivos. Y en tratándose de activos, usted puede tener activos de naturaleza inmuebles como un apartamento, como un lote, como algo de naturaleza bien raíz, o usted puede tener bienes muebles y pueden ser no necesariamente bienes muebles en serio porque, por ejemplo, esos son inembargables. Pero usted puede tener bienes suntuosos o bienes preciosos. Usted puede tener colección, usted puede tener una situación de cantidad de situaciones de artículos y de cosas que pueden tener un gran valor. O puede tener nomás un computador, o puede tener nomás un escritorio, puede tener una moto, puede tener muy poco, pero lo que yo quiero mandarles un mensaje es que no es cierto de que si el deudor, primero, o no tiene ingresos, o segundo, no tiene bienes, entonces no se hace merecedor a ingresar a negociar con sus acreedores
un proceso de negociación de la persona natural no comerciante. Pero ¿qué sucede? Que para usted como deudor llegar a un acuerdo con sus acreedores, la ley sí exige de que usted lleve una propuesta. Y esa propuesta debe ser muy clara, debe ser expresa y debe ser objetiva. Entonces, claro, la persona dice, es que yo no tengo ningunos ingresos. Como hay personas que dicen, no, yo no tengo ingresos de nada. La ley colombiana presume que mínimo usted se gana el salario mínimo. Entonces, algún ingreso tiene. Y que usted de pronto también puede hacer alguna situación de producir algún dinero sin ejercer el comercio profesionalmente. No ejerce, los que ejercen el comercio profesionalmente o están inscritos en la Cámara de Comercio y ejercen actualmente el comercio, tienen su régimen exclusivo y especial, que ya lo mencionábamos, en la ley 1116 de 2006. Pero los deudores, persona natural no comerciante, por ejemplo médicos, odontólogos, todas las profesiones liberales, los mismos abogados, contadores, todas las profesiones liberales y demás que no estén inscritos o no sean controlantes de sociedades comerciales, pueden acceder a este régimen. Y vamos a ver ese tema un poquito. Entonces, una de las primeras situaciones que se puede debatir allí es la calidad de comerciante y el domicilio de las personas. Entonces ya vamos a mirar cómo se llega al trámite de la insolvencia de la persona natural. Vamos a hacer con ejemplos. Una persona cualquiera X, persona natural que no ejerce el comercio, tiene una relación de activos, vamos a decir, tiene un apartamento, tiene un vehículo, tiene su trabajo, por ejemplo, así le hayan disminuido esto, pero tiene una gran cantidad de deudas. Entonces esa persona puede acudir, por ejemplo, a su abogado de confianza, a nuestra firma o a cualquier firma de abogados que trabaje derecho de insolvencia, que litiguen derecho de insolvencia, y juntos pueden elaborar una solicitud. Esa solicitud es muy prudente que, como se realiza bajo la gravedad del juramento, pues se realice por el deudor y se firme por el deudor, porque él es el que está, él es el que mejor sabe y conoce de su situación. Este proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante lo regulan unos principios muy importantes. Yo los que más destaco son el principio de universalidad, que tiene que ver con el fuero de atracción también, y que incluye todos los activos y pasivos y que se deben relacionar todos los activos del deudor y todos los pasivos del deudor en un solo trámite concursal. Concursal es porque existe graduación de créditos y demás, y donde entran, como su palabra indica, a un concurso de acreencias en el que ordenadamente se toma el patrimonio y se comienza a pagar o se llega a acuerdos de acuerdo al régimen de graduación de créditos. Pero bien, veamos entonces lo que pide nuestra normatividad para que una persona natural que no ejerce el comercio pueda acceder al trámite. Primero entonces, venía hablando entonces de los principios, el principio de universalidad. Y también para mí yo resalto un gran principio, aparte del principio de igualdad y el principio de buena fe. Aquí siempre pues, se dice que se presume la buena fe, pero aquí la buena fe del deudor debe ser una buena fe objetiva y exenta de culpa. Es decir, que la ley le pide, la ley le dice, señor deudor, depositamos toda la confianza en usted, usted tiene una situación difícil, la ley le otorga beneficios para que usted cite a sus acreedores y para que usted relacione todos sus activos, tanto los que tenga a nivel nacional como los que estén en el exterior. No faltará alguien que diga, pero no, yo no tengo ni siquiera bienes, pero otras personas pueden tener bienes hasta en el exterior. Hasta esos bienes hay que relacionarlos. Generalmente, para hablar del principio de buena fe objetiva, es muy importante porque el operador de insolvencia que va a revisar esa solicitud, una vez usted la presenta al operador de insolvencia y una vez se pagan las tarifas, que ya vamos a hablar de las tarifas, que hay unos mitos tremendos y dice, no, es que este procedimiento es muy hostil porque realmente no ayuda al deudor porque es muy costoso el acceso y demás. Eso se ha venido matizando y es uno de los derechos con que cuenta el deudor, a que su tarifa se le cobre de acuerdo a su situación actual, a su situación precaria en este momento de falta de flujo de caja o de liquidez total o de insuficiencia de patrimonio, de activos,
y que usted tiene una gran cantidad de deudas en la que va a negociar con sus acreedores. Pero entonces la ley le dice, yo confío en usted, ciudadano, persona natural no comerciante, tráiganos y nos informa muy bien qué activos tiene, qué pasivos tiene y no nos vaya a dejar por fuera a ninguno de los acreedores ni a ninguno de sus activos. Porque si usted me deja por fuera alguna de esas situaciones, va a tener unas sanciones. Esas sanciones pueden ser de tipo penal o de tipo civil o de tipo concursal, en la que más adelante, como veremos, no se va a producir una descarga de pasivos si sus activos no alcanzan a cubrir sus deudas y si usted llega a una etapa de liquidación. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir decantando esto. Entonces, usted debe primero de elaborar la solicitud y para ello veamos unos requisitos, veamos unas situaciones prácticas. Generalmente nosotros en nuestra firma de abogados, pues la ley no nos pide sino que usted relacione como deudor los activos y los pasivos, pero nosotros adicionalmente cotejamos coherentemente la información, porque en esto en realidad debe de serse coherente. Entonces, la ley no pide una certificado de ingresos, pero nosotros, por ejemplo, tenemos contadores a disposición que le puede certificar los ingresos que usted tenga, partiendo de un fedante público que le da y le dice sus ingresos son estos. ¿Por qué? Porque se trata de darle transparencia al proceso, se trata de que sus acreedores traten de, como lo veremos enseguida, acto seguido, qué es lo que pueden hacer los acreedores en las audiencias, trate de evitarse objeciones y controversias. Entonces, para que se evite esa situación, el deudor debe ser muy claro y nosotros adicionalmente a que nuestro cliente en un momento dado que lo vamos a representar nos diga ciertas situaciones, nosotros también solicitamos declaraciones de renta. Alguien dirá, ¿y para qué eso? Yo ni siquiera declaro renta. Muchas personas sí. ¿Por qué? Porque los acreedores investigan, los acreedores verifican. Adicionalmente, nosotros hacemos una consulta, por ejemplo, a nivel nacional, en instrumentos públicos, que bienes tiene gente que dice, yo no tengo bienes, y van a mirar instrumentos públicos y tiene por ahí, ese fue un lotecito que no, pero eso es una cosita por una tierrita por ahí chiquita, no, cierto, hay que decir claramente que se tiene. Entonces, hay que verificar que en el RUT, porque la persona dice, no soy comerciante, en el RUT aparece como comerciante, cierto, son detalles de coherencia en el que para evitar objeciones y controversias como actos seguidos vamos a hablar, es mejor darle claridad y tranquilidad a los acreedores. Por ejemplo, existen préstamos que se realizan y que se garantizan con títulos, valores, pagarés o con letras de cambio y demás, y se hacen entre particulares. El papá, la mamá, un amigo, un hermano, alguien le prestó, el mejor amigo le presta dinero y eso puede ser realidad. Entonces, ¿por qué hablo yo del principio de buena fe objetiva? Porque la buena fe supone de que uno le bastaría ver una obligación contenida en un pagaré y por la literalidad del título valor y estar contenida esa obligación allí, diríamos, eso es una obligación clara, expresa, actualmente exigible, proviene de su deudor y su causa o de su causante y constituye plena prueba contra él. Listo, uno diría, hasta ahí la buena fe. Pero aquí en el trámite concursal, adicionalmente a ello, se pide, se solicita que sea buena fe objetiva. ¿Qué es esa buena fe objetiva? Señores acreedores, antes de que ustedes me vayan a decir a mí de que ese crédito no es y me vayan a armar una objeción por la naturaleza del crédito o por la cuantía o demás, yo le voy a certificar acá, mire, que este pagaré, aparte de que la ley no me pide que yo le pruebe a usted eso, pero como estamos en un trámite concursal y usted va a confiar en mí para yo realizar una negociación con usted, yo le voy a demostrar además cómo fue que me prestaron ese dinero. Aquí está el préstamo que hicieron, el dinero fue consignado en esta cuenta, es decir, lo que está contenido en este título valor denominado pagaré o letra de cambio o cheque o demás tuvo un negocio causal o fue real antes de que el acreedor empiece a auscultar frente a ello. Aquí está, señor deudor, yo estoy domiciliado en esta ciudad y por eso estoy acudiendo a este trámite. Antes de que usted vaya a armarme una controversia frente al domicilio, yo tengo cómo demostrarle que mi domicilio es este. Entonces, lo que yo invito es a que
son requisitos que no pide la ley. La ley le dice simplemente, deudor, si usted tiene los presupuestos de insolvencia, tranquilo, haga la solicitud, relacióneme los activos, relacióneme los pasivos y listo. Pague la tarifa y vamos para que el operador de insolvencia verifique si se cumplen los supuestos de insolvencia y lo admita al trámite y cite a la audiencia de negociación, que ya vamos a decir cómo se hace. Entonces, pero adicionalmente, como se trata esta videocharla, se trata de dar consejos prácticos para que los deudores vean si se acogen o no al trámite y sean coherentes. Pues hay que relacionar los bienes, hay que decir qué bienes o qué activos se tienen, y si son bienes inmuebles, si esos bienes inmuebles están grabados con hipoteca, si esos bienes inmuebles tienen afectación a vivienda familiar, o si tienen constituido patrimonio de familia inembargable, o si adicionalmente son bienes que están celebrados fideicomisos civiles. Que se ha dicho de paso, que se tiene que relacionar entonces en la solicitud, queda claro, se deben de relacionar todos los activos. Entonces yo tengo un activo, vienen las preguntas. Si yo tengo un activo, un bien inmueble que está afectado a vivienda familiar, ese no entra ahí, ¿cierto? Ese es un bien que se debe excluir, pero en la relación, para presentar a la negociación, la ley pide que se relacione ese bien. ¿Me hago entender? No, posteriormente podría ser excluido de la masa de bienes de la negociación o en la liquidación, generalmente se ve eso, para la adjudicación a los acreedores, pero no hemos llegado a la liquidación, apenas estamos en la solicitud de ingreso al trámite, y quiero dar consejos prácticos para que las personas se vayan identificando mejor con este trámite. Entonces, listo, se debe relacionar todo, se debe detallar y se debe discriminar qué bienes son, por ejemplo, inembargables. Entonces, los bienes inembargables en este caso serían los bienes inmuebles afectados a la vivienda familiar, los bienes que tienen constituido patrimonio de familia inembargable, los bienes que están sometidos a la limitación del dominio de fideicomiso civil. Ya voy a hacer un interregno, voy a hacer un paréntesis a explicar un poquito del fideicomiso civil. Los bienes que son inembargables o las cuentas de ahorro hasta 39 millones de pesos son inembargables, pero yo lo debo relacionar. Yo decir, tengo un saldo en la cuenta, pero es inembargable, pero se debe relacionar todos los activos. Y entonces yo debo relacionar los muebles, los enseres, yo debo relacionar todo, pero hay unos bienes que por su naturaleza son inembargables. Los bienes con que usted trabaja, con que usted, el odontólogo y su silla de odontología, esa es inembargable, que son los bienes con que usted se defiende y con que usted trabaja, el computador para el contador y para el abogado, etcétera. Son bienes propios que se deben de relacionar, pero que son inembargables. Volvemos a decir, no es que tenga que tener inmuebles, no es que tenga que tener casa, carro y beca para ingresar, pero si tiene todos esos bienes, se debe relacionar todos. ¿Para qué? Para que sea una radiografía amplia y completa de cuál es su panorama actual. Adicionalmente de relacionar esos bienes, usted debe relacionar cuáles son sus gastos, y dentro de los gastos, no me dejen olvidar, ya voy a hablar del fideicomiso civil un poquito, cuáles son de sus gastos, cuánto es que usted requiere para vivir, y aquí hay que ser coherentes, vuelvo y digo, con el principio de buena fe objetiva, porque entonces hay gente que dice que tiene gastos suntuosísimos, cuotas de alimentos de 10, 15 millones, no, hay que sacar gastos que sustenten la vida de acuerdo a la situación de insolvencia que usted está viviendo actualmente. Entonces lo que pide la ley es, bueno, ¿usted cuánto se ganaba? Usted es un ingeniero que gana 7 millones de pesos, listo, entonces usted con cuánto vive, con 4 millones, y cuánto le queda para hacer la propuesta clara, expresa y objetiva para usted atender todas las obligaciones, porque lo que vamos a hacer aquí es una renegociación. No vamos a hacer no vamos a hacer como dicen las personas naturales que van o la persona, el deudor que va al banco y dice, no, es que me reliquiaron el crédito, es que yo reestructuré mi crédito. No, eso no es una reestructuración de un crédito, como cuando usted va solo al banco y le dicen, tráigame 2 avalistas, la tasa de interés vale. No, aquí vamos a tratar en un trámite concursal de traer todo lo que usted tiene como activos y como pasivos para ver cómo vamos a hacer una negociación nueva, de unas nuevas condiciones, y cómo vamos a normalizar esos créditos para que usted nuevamente haga un borrón y cuenta nueva, y usted a través del tiempo, generalmente en 5 años, se puede de un plazo mayor, ya vamos a hablar un poco,
pero generalmente son 5 años para que usted trate de llegar a un acuerdo con sus acreedores y pagar. Pues para que usted haga la negociación se demora entre 60 a 90 días máximo, pero que se puede prorrogar en el tiempo un plazo que inicialmente son 5 años y que requiere 50 más 1. Ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, lo que pide el trámite es entonces de que usted muestre todo coherentemente, de que usted demuestre que no es comerciante, que está domiciliado en el lugar donde está solicitando el trámite de negociación de pasivos, que tiene todos los activos relacionados, todos los pasivos, que sus cartas están claras sobre la mesa y que usted aparte ha sacado los gastos de administración y lo que se vaya a causar a partir de la entrada a negociación, que también serán gastos de administración. Y allí tenemos que hacer una claridad. Pero antes, para hablando de los bienes inembargables, estábamos tocando el tema del fideicomiso. Entonces, los fideicomisos civiles se ha tejido una pequeña controversia o muchas controversias a raíz de que si el fideicomiso civil era embargable o era inembargable. Y nosotros hemos sostenido que el fideicomiso es inembargable siempre y cuando se presenten las 3 figuras que habla el fideicomiso civil. Y vamos a hacer una claridad. Cuando usted revisa la lista en el Código General del Proceso de los bienes inembargables, en el Código de Procedimiento Civil aparecía como inembargable la propiedad fiduciaria. Posteriormente, en el Código General del Proceso desapareció esa anotación y no se dijo nada si era embargable o inembargable, y mucha gente ha creído que porque no dice en el Código General del Proceso que es inembargable, entonces que la propiedad fiduciaria es embargable, pero no hay nada de cierto en ello. Es porque la ley sustantiva, como el Código Civil es el que regula el fideicomiso civil, la ley sustantiva prima sobre la ley procesal y no requiere pues que esté anotado en la lista de inembargables del Código General del Proceso. Pero adicionalmente a ello, la figura del fideicomiso es que bienes de naturaleza mueble o inmuebles se puede limitar su dominio en cabeza de un constituyente o fideicomitente, y se nombra un administrador fiduciario que es un tercero, generalmente es el esposo con la esposa, y los beneficiarios serían los hijos, por ejemplo, que son los fideicomisarios. Entonces son 3 figuras: fideicomitente constituyente, un administrador fiduciario y unos fideicomisarios. Cuando usted tiene un bien inmueble, por ejemplo, o bienes inmuebles y demás, y usted traslada la propiedad fiduciaria en cabeza de un tercero llamado administrador fiduciario, allí es donde es inembargable el fideicomiso civil. Entonces los bienes que sean inembargables no ingresan allá. Sobra decir que esto no se debe hacer 18 meses antes de iniciar el proceso, porque los procesos concursales verifican cuáles fueron los actos a título oneroso y ha denominado lo que le ha llamado el derecho concursal como un periodo de sospecha. Es decir, el periodo concursal, hablando de la buena fe objetiva y demás, mira hacia atrás, prende el retrovisor y mira usted qué hizo deudor para antes de acogerse al proceso de insolvencia con actos a título gratuito o a título oneroso. A título oneroso 18 meses antes, y a título gratuito o de liquidación de sociedad conyugal 24 meses antes de acogerse al proceso. Entonces, para los actos a título gratuito 24 meses, y a título oneroso con venta y demás a 18 meses antes. ¿Qué se hizo? Entonces, en ese sentido se previene al deudor para que no es que enajena de los bienes, se queda insolventado y viene al proceso de negociación de pasivo. No, este proceso no es para ello, y existen sanciones drásticas, rigurosas, complejas, y yo no le aconsejo a ningún deudor que haga eso. Esto es para arribar a un trámite claro de negociación donde sus acreedores le van a creer a usted, pero si lo ven coherente con lo que usted haga entre la realización. Por eso es que el trámite dice no necesita abogado, pero ya nos vamos dando cuenta de que requiere un asesor especializado en la materia. No requiere asesor financiero, pero usted, para hacer una propuesta proyectada de flujo de caja, requiere una proyección financiera. Es mejor llevar qué bueno, como nosotros vamos a los trámites, nosotros llamamos asesor financiero y demás, y créame, a veces es un lío ahí calculando todo. El asesor financiero nos saca las cuentas, nos organiza a todos los expertos en la materia, porque hay que proyectar, porque si bien es cierto que el deudor lleva una propuesta, dentro de la negociación se puede variar. Bueno, una vez se tiene pues elaborada pues bien la solicitud,
se firma por el deudor. Aquí hago una salvedad para los colegas que nos están viendo. Esto funciona como en los títulos valores, parecido. No es que la solicitud sea un título valor, pero es parecido a los títulos valores. Cuando usted va a hacer el cobro en procuración, le endosan el título y llega a veces el apoderado y firma en el cartular o en el título valor y en procuración endosa en procuración al cobro. Yo aconsejo de que eso se haga en el poder y no sobre el cuerpo del título, hablando de títulos valores para un proceso ejecutivo. Y acá en la solicitud de insolvencia hacerlo el deudor, porque la solicitud se presenta bajo la grada de juramento. Si se falta la verdad, se podría presuntamente estar incurso en el delito de falsedad ideológica en documento privado o falsedad en documento privado. Entonces, y fraude procesal y además de otros delitos, alzamiento de bienes y demás, si usted no relaciona los activos. Entonces es muy importante de que se haga con sumo cuidado, se elabore la propuesta, se elabore la solicitud. Una vez se elabora la solicitud, se presenta ante el centro de conciliación, ya lo dijimos, operador de insolvencia, en el domicilio del deudor. El domicilio está arreglado por nuestro Código Civil y se distingue entre residencia, entre domicilio habitual, entre domicilio profesional y el domicilio que determina la competencia de ese operador de insolvencia, es donde usted realice todas sus actividades profesionales, donde usted esté domiciliado con ánimos y corpus, como dice la ley, y donde usted desarrolle todo el asiento principal de sus negocios. Allí entonces se presenta la propuesta, se presenta la solicitud. Una vez que el centro de conciliación se le radica la solicitud, vamos a hablar un poco de las tarifas. Nosotros tenemos alianzas estratégicas con diversos centros de conciliación, más que todo para favorecer la situación del deudor, en congruencia y coherencia con el principio de que las tarifas se deben ser de acuerdo a la necesidad del deudor. Si miramos lo que regula, el decreto que regula la ley 1564 en cuanto al capítulo de insolvencia de la persona natural no comerciante, es el decreto 2677 de 2012. Y este decreto determinó unas tarifas que en principio eran para deudores de $400 mínimos, era hasta $30 mínimos. Entonces todo el mundo satanizó las tarifas del proceso de insolvencia. No, eso es carísimo, eso no se acoge nadie. No, venga, vea. Le voy a decir, la máxima tarifa que se está cobrando, por ejemplo, nosotros, para un deudor de insolvencia que pase de 200 millones en adelante, es decir, que el deudor deba de más de 200 millones en adelante, es máximo 4.800.000 para la operación de insolvencia. Alguien dirá, uy, ¿qué es todo eso? Más los honorarios pues, del abogado por representación, que también son acordes a la situación. Alguien diría que es todo eso, pero es que estamos hablando de que usted debe más de 200 millones, hay gente que 800 millones, 900, 1.200 millones, ¿cierto? Que depende. Entonces, si usted pone el costo-beneficio, no es tan caro. Ah, bueno, y si yo debo 100 millones nomás, pues la tarifa no le sale más de 2 millones después más los honorarios del abogado. O sea, no es que sea, es que han hecho muy mala publicidad en las redes sociales. No, eso para qué da. Primero, ese trámite es para insolventarse y para no pagarle a los acreedores. Mentiras, no es cierto. Lo desmiento públicamente. Eso no es para eso. Y ya vamos a ver. Segundo, eso es carísimo. No, eso no hay acceso. No, eso no hay arrimadero. No, si tal vez si me lo hacen gratis. No, gratis no hay nada en la vida. Y para solucionar un problema estructural, yo ya le dije, ya he hecho la advertencia. No es para 2 o 3 cuenticas que yo deba. Es para procesos estructurales. Para reestructurar su vida financiera y crediticia. Para reincorporarse al mercado. Para ganar tranquilidad y paz, porque para eso también hay que estar preparado psicológicamente y espiritualmente también, mentalizarse para una reincorporación de nuevo a la vida financiera y crediticia, y eso cuesta todo el dinero del mundo. Y realmente costo-beneficio no es costoso realmente como lo quieren vender algunos acreedores y algunos apoderados, con todo el respeto de acreedores. No, eso es un tema muy... No, insolvencia de la persona natural, no, eso es caro, no, ni se arrime a eso no tiene arrimadero, no, ya le digo, las tarifas hoy, en esta plena crisis de COVID-19, están ajustadas a lo mínimo, realmente pensando
en la situación del deudor. Y ya le digo, el deudor también puede incluirlo dentro de los gastos de administración del trámite. Entonces vamos a determinar eso, ¿sí? Entonces estamos diciendo cómo preparamos la solicitud y demás. ¿Qué pasa también con unas situaciones que hemos venido experimentando acerca, por ejemplo, de la crisis que han tenido los odontólogos y muchas otras profesiones, que tenían, por ejemplo, consultorios en leasing o apartamentos en leasing? ¿Cómo ingresan los bienes, los leasing en las solicitudes? Ya que estamos hablando de preparar la solicitud. El contrato de leasing es parecido a un contrato de arrendamiento, pero que la ley mercantil lo trata como un contrato atípico porque no está dentro del Código de Comercio, y que en vez de decirle cánones le dice instalamentos, pagos mensuales por instalamentos mensuales, o que le dice la participación o instalamiento mensual, que equivale como un canon. Es decir, que usted tiene la expectativa de adquirir un bien y ese bien se lo cede la tenencia, no el dominio, sino la tenencia, como locatario, que en el contrato de arrendamiento es un arrendatario, aquí es locatario, y el locatario paga un canon mensual o unas locaciones o unos instalamientos mensuales, que es como un canon, y al final del contrato ejerce una opción de compra y se hace dueño del bien, o no, o cede la opción de compra. ¿Qué pasa? Para relacionarlo en la solicitud, ¿cómo se hace? Hay personas que llego y digo, pero ¿qué es este pasivo tan grande? ¿Esto es de qué? No, eso es del apartamento, eso es de un consultorio que tengo en leasing y que vale 400 millones de pesos. No. Ese bien, ese pasivo no se relaciona ni como activo ni como pasivo. ¿Por qué? Porque ya le digo que el locatario o la posición contractual que se ejerce como celebrante de un contrato de leasing, llámese leasing financiero, leasing habitacional y demás, pues se paga por instalamiento mensual y se ejerce una opción de compra al final. Entonces usted lo que debe relacionar en tanto a pasivos de un leasing es los cánones que vienen atrasados. Vamos a suponer, usted antes del COVID, pues nosotros tenemos casos puntuales en los que estaban debiendo febrero, entonces los cogió marzo, entonces ya de febrero, marzo, abril y mayo, contrato de leasing. ¿Qué relaciono ahí? ¿Relaciono los 230 millones que vale el leasing? No, relaciono solamente los cánones adeudados. Y de allí en adelante, entonces lo que voy a entrar a la negociación o a la masa de pasivos para negociar con mis acreedores serán esos cánones retrasados o esos instalamientos mensuales en el contrato de leasing. Y a partir de que se presente y me admitan al trámite e inicia la negociación, que se demora en la admisión, es básicamente, se demoran 10 días, póngale. Pero para entre que la admiten y celebra la audiencia son 20 días, y cuando se celebra la primera audiencia de ahí cuente 60 días y prorrogables por 30 días más si se requiere. Entonces a que la negociación se demora entre 30, a veces en una audiencia o a veces se hacen varias audiencias, se puede demorar entre 30, 60 o hasta 90 días. Entonces los cánones que venían atrasados son los que se incluyen a negociar, y los que se causen a partir de la admisión al proceso de negociación de pasivos con sus acreedores se pagarán como gastos de administración. Entonces, primera previsión que debe tener si usted debe un contrato de leasing. Primero, no es un activo que se va a relacionar, pero se debe mencionar: tengo este contrato de leasing, pero no es un activo que usted tiene, usted no es el dueño de ese activo. Segunda situación, no debe relacionar ese pasivo completo, es decir, los 230 millones que vale el apartamento en leasing o que vale el vehículo, si vale son 50 o 100 millones, no es todo eso, no es el pasivo. El pasivo es los cánones atrasados, y debe prever que a partir de la admisión usted, entre los gastos de administración, prever que ponga a salvo el pago de la cuota que se causa a partir de la admisión. Entonces ya queda mejor la cosa así. ¿Qué sucede? Esto siempre y cuando, aquí son varias situaciones con los contratos de leasing, los quiero tocar porque nos ha tocado mucho en estos días tratar el tema de los contratos de leasing. ¿Qué sucede? Esto en una situación de que no le hayan iniciado un proceso, que son dos procesos que le inician la entidad financiera de leasing. Cuando usted incumple el contrato de leasing,
hago un interregno acá, le inician un proceso de restitución de inmueble o de restitución de bien mueble arrendado o dado en CAN o dado en leasing como locatario para dar por terminado ese contrato por mora en los instalamientos mensuales o cánones. Y adicionalmente le hacen un proceso ejecutivo. Entonces miren una situación. Una situación puede ser que usted tenga atrasado unos meses, unos cánones y que no le hayan iniciado el proceso de restitución. Otra situación puede ser que le hayan iniciado el proceso de restitución en un juzgado y que en este momento esté en trámite. Por ejemplo, antes del COVID, pues que estaban abiertos los juzgados, ya es como que los van a volver a abrir, he escuchado. Muy bien. Entonces, pero digamos, cuando usted se va a coger un proceso de insolvencia es importante que tome la decisión a tiempo, porque si un juzgado, el acreedor suyo, el acreedor del leasing, le arma el proceso de restitución de ese leasing y se le adelanta, lo notifica y le logra obtener sentencia primero que usted esté aquí en el trámite, ya le voy a tener muy malas noticias para su contrato de leasing. Si a usted le adelantaron el proceso de leasing, se dio por terminado porque hubo una sentencia y esa sentencia dijo que se daba por terminado y que se restituyera el bien, ahora sí tiene usted un problema. Ya eso es otra situación que no se va a poder incluir en la negociación de pasivos. ¿Por qué? Porque si usted ya le dieron por terminar el contrato, le van a ejecutar no solamente que le van a hacer restituir el bien, sea bien mueble o inmueble, sino que adicionalmente en un proceso ejecutivo le van a cobrar todo el dinero que debía. Ahora sí, los 100 o los 200, los 300 millones del leasing. Entonces mire la situación riesgosa. Por eso cuando se vaya a tomar la decisión de acceder a un trámite de esta naturaleza, hay que tomarla a tiempo y asesoradamente para poder clarificar ese tipo de situación. Ahora bien, frente a los bienes, entonces ya tenemos más o menos las situaciones problemáticas que se presentan, bienes de leasing, los bienes que están dados en hipoteca. Con las hipotecas pasa algo parecido. Una cosa, hablábamos ahorita un poco de que a cuánto se puede celebrar, a qué plazo se pueden celebrar los acuerdos de la persona natural no comerciante. Generalmente y por políticas de muchos acreedores son hasta 5 años. ¿Y qué se requiere para la aprobación hasta los 5 años? El voto de una pluralidad de acreedores que representen el 50% o más de las acreencias graduadas y calificadas en la negociación. Pero que puede ser más de 5 años si tengo el 60% o tengo un crédito originario a un plazo originario, como suelen ser los créditos hipotecarios, que pueden ser a 10, 15, 20 años. Entonces, mírenme la situación con la hipoteca. Ya dejamos el leasing atrás. Ahora vamos a hablar del crédito hipotecario. Suele suceder de que usted tiene en su mente de que su crédito hipotecario es a 10 o a 15 años, y aquí hay muchas preguntas frente a esto. Entonces, si es a 10 o a 15 años el crédito hipotecario y usted ya incurrió en mora, la mora en el crédito hipotecario de siquiera un instalamiento, un pago, siquiera uno, ya lo hace incurrir en mora, pero las entidades generalmente esperan 2, 3, 4 meses. Pero vamos a decir varias situaciones. Una situación es que usted tenga, por ejemplo, en mora 3 meses, que es lo normal, porque generalmente la institución, usted está en mora de otras obligaciones y de pronto debe 3 meses, vamos a suponer ese caso, y usted da 3 meses. Hasta ahí usted tiene todavía el plazo de los 15 años, vamos a suponer si usted celebró un contrato de hipoteca a 15 años con su casa, por ejemplo, o con su apartamento. Pero ¿qué sucede? Puede ser una situación de que usted tome la decisión a tiempo y se ingrese a este proceso, y antes de que se haga exigible el crédito hipotecario. ¿Por qué se va a hacer exigible? Porque si usted no paga a tiempo, se le va a extinguir el plazo de los 15 años. Ese es el principal situación riesgosa que se puede presentar para el deudor. Que si el deudor debe 3 o 4 meses, antes alguien ya preguntará, no, pero entonces ¿qué pasa con ahora que suspendieron, que entramos a y que suspendieron automáticamente los pagos? Eso fue para los créditos que estaban al día, pero los créditos que ya venían en mora, en mi sentir, siguen en mora, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser varias situaciones. Una, que se dan 3 meses, por ejemplo, y que apenas vayan a iniciar el proceso ejecutivo de cobro hipotecario, el proceso ejecutivo hipotecario en un juzgado. Si ya lo iniciaron el proceso ejecutivo, es porque ya se extinguió el plazo. Entonces alguien dice, oye, ¿cuáles son los beneficios que yo tengo por acceder al trámite de insolvencia? Eso sí tiene beneficios. A ver, por ejemplo, veamos un beneficio. Ya acabamos de ver los beneficios con el contrato de leasing.
que al estar admitido el proceso de insolvencia, se suspenden los procesos ejecutivos y los procesos de restitución de tenencia que haya en contra del deudor mientras que se llega a una negociación. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 3 meses, que deba usted 3 meses de atrasados y que de pronto todavía tiene el plazo porque no ha iniciado el proceso ejecutivo, si usted ingresa al proceso de negociación, súper bueno, porque entonces se suspende y no le van a iniciar el proceso. Pero vamos a suponer que ya lo iniciaron y que además lo han notificado y demás. Entonces, ahí ya usted perdió el plazo que tenía de 15 años porque se hizo exigible ese crédito. Si usted ya está demandado en un juzgado por un proceso hipotecario. ¿Cuál es un principal beneficio que tiene el proceso de insolvencia? Que en un momento dado que usted llega a un acuerdo con sus acreedores, usted va a recuperar, si no todo el plazo, va a recuperar un plazo amplio. Me explico. Si el plazo era de 15 años y ya está en el juzgado, se perdió el plazo, hemos celebrado acuerdos a 11 años. Bueno, no eran los 15 años, pero 11 años después de que tenía el plazo extinguido y que ya se me había hecho exigible toda la obligación. Entonces ya no eran las cuoticas mensuales del pago del crédito hipotecario, sino que ya era toda la cuenta, los 300 o 400 millones que vale el apartamento. Entonces, este proceso ayuda a menguar, ayuda a morigerar, ayuda a negociar y a rescatar la situación. Entonces, ¿cómo nos vamos a quejar de que no, eso es muy costoso? No, eso, si eso me va a evitar ingresar a un proceso de negociación de pasivos, me puede evitar a mí que se me venga toda una bola de nieve encima, que se me hagan, hay gente que debe leasing al mismo tiempo, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos de vehículos y demás. Todos esos créditos se pueden negociar con todos los acreedores. ¿Cómo es la negociación entonces? Habíamos hablado de que la gente a los bancos vaya a hacer reestructuración, vaya a hacer refinanciaciones. No, esto no es una refinanciación, esto es una estructuración nueva, una normalización de deudas. Entonces, cuando usted es deudor, persona natural no comerciante, y va por la vía de la cesación de pagos a decirle a sus acreedores, señores acreedores, vengan, confluyan al trámite que vamos a hacer una negociación de pasivos. Entonces, una vez que usted ya está en el trámite y que se abre la audiencia, que se celebra 20 días posterior a la admisión, usted ya se sienta con sus acreedores y allí vamos a empezar a evacuar las etapas de la audiencia. Entonces, el operador de insolvencia, ya una vez que lo ha admitido, ya una vez que usted está ya en audiencia con todos sus acreedores, se va a hacer una verificación del quórum. Y allí es una situación muy importante que hay que notificar a todos los acreedores para que concurran al trámite. Y entonces, ¿qué pasa si no hay alguno? Hay que emplazarlo, ¿cierto? Para que todos queden por fuera, todos queden por dentro, nadie se nos vaya a quedar por fuera y de pronto no de pronto se eviten nulidades posteriores, ¿cierto? Lo que queremos es que todos estemos dentro del trámite para que se pueda decir después de que ausentes y disidentes quedan vinculados al mismo. Cuando llegan y confluyen todos los acreedores, lo primero que se hace por el operador de insolvencia es verificar la asistencia, verificar el quórum, verificar la graduación de créditos que se hizo de todos los créditos pues que se presentaron. Entonces, en los órdenes que se gradúa, primer orden, entonces los créditos fiscales, laborales, seguridad social, los créditos prendarios o créditos dados en Ley de Garantía 1676 de 2013, los créditos hipotecarios, los proveedores no aplican acá, y los créditos quiero grabaros y demás, quiero grabaros y otros de quinto, ¿cierto? Que están aquí en el trámite. Entonces, esos créditos que están legalmente reconocidos ya se aprueba y viene el trámite y viene una situación que se puede presentar en la audiencia, que es muy importante que el deudor vaya acompañado. Los acreedores tienen mecanismos de objeciones y de controversias, pero hago un llamado a la sensatez a todos, porque hay unos acreedores no de banco ni nada, porque ya conocen muy bien el trámite, pero de pronto se presentan acreedores de otro tipo de créditos, de personas naturales y demás, o de otras entidades, y de pronto resultan con objeciones y con controversias de diversos tipos. Yo no sé de dónde lo sacan. Entonces vamos a aclarar el tema. Eso es como los abogados que nos están escuchando, eso es como proponer una nulidad o como proponer una apelación. Tiene que ser taxativa, tiene que estar en la ley, no me la puedo inventar. Entonces,
Las objeciones son una cosa, las controversias son otras. La ley de la persona natural no comerciante dice, las objeciones solamente serán por la naturaleza del crédito, por la cuantía del crédito o por la existencia del crédito. Entonces, si son esos temas, se puede aclarar, mira, no, es que la cifra no era esta, sino que era esta, el capital no era este, sino que era este, los intereses no eran esto, sino que era esta, la tasa de interés no era esto, no, el crédito no era un crédito hipotecario, no que era un crédito que no era varios, así, ese tipo de cosas. Cuando eso no se puede conciliar allí con el operador de insolvencia, se podrá armar una objeción por parte de un acreedor e irá al juez civil municipal en el que se resolverá esa objeción. Y controversias pueden ser relativas por ejemplo, a la calidad de comerciante o no, que se tenga o que se dude de ello, a que es controlante de sociedad. Vamos a hablar del artículo 532. Este régimen excluye a las personas naturales no comerciantes que son controlantes de sociedad comercial. ¿Cómo sé yo que son controlantes? Porque tienen más del 50% de participación, sea en una sociedad por acciones simplificantes, o sea, serán accionistas, o sea, una sociedad anónima también serán accionistas, o sea, una sociedad responsable limitada será cuotas o partes de interés y otras, ¿sí? La participación de ese socio en ese ente societario sobrepase el 50%, entonces será controlante y no será entonces parte en este proceso, no es el régimen que se debe acoger. Así sea una persona natural no comerciante, pero si es controlante de sociedad comercial, no puede acudir a este trámite, o si hace parte de un grupo empresarial, y eso lo determina el artículo 532 del Código Penal del Proceso de este trámite. Entonces, generalmente, bueno, entonces, ¿qué hace una persona que sea persona natural no comerciante? Y alguien dirá, no, pero no tiene que llevar contabilidad. Eso es cierto, pero ¿qué pasa? Que el régimen que le toca a esa persona natural no comerciante que es controlante de sociedad es la ley 1116 de 2006 y debe ir allá. Y esa ley 1116 de 2006, a través de unos oficios de la Superintendencia de Sociedades, ha dicho que esa persona natural no comerciante se presume que la sociedad que controla y que podría eventualmente estar en crisis, se presume que la situación de crisis de la sociedad también arrastra a la persona natural no comerciante controlante. Entonces, que la insolvencia de esa persona puede ser ocasionada por esa sociedad, y generalmente es así. Hoy todas las personas que tienen, haciendo un paréntesis, toda persona que tiene una SAS y que está en crisis la SAS, el deudor, que la persona controlante, o generalmente es el propietario controlante que tiene el 80%, el 100% de las acciones, o socio único y demás, está también en crisis. Entonces a esa persona se le hace un tratamiento aparte de insolvencia en la Superintendencia de Sociedades o ante el juez civil de circuito desde domicilio del deudor. Eso es aparte. Y hago también la anotación de una vez la cuñita, porque a pesar de que es una persona natural que no ejerce el comercio, ha dicho la superintendencia que sí debe presentar estados financieros consolidados con la sociedad que controla. Entonces, aparte de que en el trámite de insolvencia, aparte, por ahí en la superintendencia y eso, le van a solicitar de su sociedad a ese controlante los estados financieros de esa sociedad, a él también como persona natural no comerciante le van a solicitar estados financieros consolidados. Entonces tiene aparte su régimen, pero acá se debe verificar de que entonces no sea controlante, y esa es una controversia que también se puede dar y que la puede proponer los acreedores, y que se puede llevar ante el juez civil municipal para que resuelva, sea una objeción o una controversia. Otra controversia es por el domicilio del deudor, y otra controversia habitual es por la calidad de comerciante. Son comerciantes o se presumen comerciantes los del artículo 20 del Código de Comercio, y los del artículo 23 no son comerciantes. Es el listado que está allí, o esos actos. ¿Quién es comerciante realmente? Quien ejerce profesionalmente los actos de comercio, quien ejerce el comercio profesionalmente, quien se dedica a ello, y se presume, en el artículo 3 se presume que son comerciantes quienes están inscritos en las cámaras de comercio, quienes hacen unos actos específicos y se les presume que son comerciantes, ¿cierto? Entonces, pero hay personas que de pronto tenían un establecimiento de comercio primero y después lo cancelaron, o tuvieron unas deudas como comerciante y ahora ya no las tienen, y la ley pide que en el momento actual, hoy, cuando usted vaya a presentar el trámite de insolvencia, no esté ejerciendo profesionalmente el comercio. Entonces usted podrá acceder a este trámite.
Bien, una vez ya quedan firmes las acreencias y demás, viene la etapa de negociación donde el operador de insolvencia requiere al deudor y donde le dice, bueno, deudor, cuéntenos entonces cuál es su propuesta de pago, que va a ser clara, expresa y objetiva. Porque objetiva vamos a determinar entonces qué es lo que voy a negociar dentro de la masa de negociación, qué quedan de gastos de administración y cómo voy a cubrir esas acreencias. Entonces, generalmente, otro beneficio, alguien pregunta, ¿qué beneficios tengo yo para acudir a ese trámite? Va a ser un beneficio, por ejemplo. Una I fácil en estos días, por ejemplo, una persona debe 650 millones de pesos, de los cuales 400 millones son capital y 250 millones son intereses de mora. ¿Cómo vamos a entrar a la propuesta, por ejemplo, con ese deudor? Señores acreedores, vamos a reconocerle capital. ¿Cuánto se ganó ahí? La gente que queja. No, pero si eso es carísimo, porque le sale un trámite, a una persona se le sale 4.800.000 el centro de operador de insolvencia, el honorario de abogado póngale 5 millones de pesos. O sea, se va a gastar 10 millones de pesos para negociar 650 millones de pesos. Yo no he podido ver cuál es el perjuicio del deudor. Es una situación ajustada a las circunstancias del deudor para solucionar un problema gravísimo, grave. Puede perder todo su patrimonio. Bien, esa persona se le dice, señores deudores, va a reconocer capital. Ahí ya se ganó 250 millones de pesos. ¿Cómo que ganó 250? Ah, o sea que hay gente que me ha preguntado así descaradamente. O sea que yo lo contrato a usted, entonces yo no tengo que pagar a nada, ¿cierto? O sea, yo invierto acá, pues yo no le pago a nadie. No. Es para normalizar su situación crediticia, ¿cierto? Es para incorporarse usted nuevamente al mercado, para que usted, como ciudadano que estaba por fuera de los préstamos, de los créditos, venga, se sienta a negociar con sus acreedores y se incorpora al mercado y ayuda a la economía del país. Es para eso. Pero mire el beneficio de una persona que hace 650 millones, para ir con este ejemplo. Entonces viene con interés moratorio 250 millones. Dije, yo le pago 400 millones de pesos a ustedes, acreedores. ¿En cuánto tiempo? Vea, vamos a hacer, yo me gano 10 millones de pesos mensuales. Por ejemplo, esta persona. ¿Cierto? Vivo con 5 o 6 millones de pesos, porque estos son mis gastos. Vea, los tengo aquí fundamentados. Otra cosa, hay que fundamentarlos y tenerlos bien argumentados y bien demostrados. No es los que se me ocurran, porque también le pueden armar controversias por allí. Entonces, ¿qué sucede? Una vez se dice, me queda esto para pagar, y no son 2 centavos, son 4 o 5 millones de pesos, pero yo no puedo seguir pagando al ritmo que venía atendiéndolos a todos, porque no puedo atenderlos a todo el tiempo. Entonces vamos a empezar a pagar por grupos, primero al primer grupo, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, le vamos pagando por grupos. ¿En qué tiempo? Vamos a proyectar, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, los 5 millones que le quedan, vamos a proyectarlo en el tiempo, a ver cuánto le da, si en 4, en 5 o en 6 años. Y vamos a ver, y de ahí para adelante me vas a reconocer intereses. Por políticas, toda entidad financiera hay que reconocer intereses. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos es captar dinero del público, cobrar un margen de intermediación y colocar dinero. Ese es el negocio de los bancos. Entonces ellos generalmente ya vienen con una política establecida. Vea, listo, condonación de intereses moratorios. Págueme el capital y cuénteme cuál es la tasa de interés que me va a pagar. Pero esta no va a ser de a uno, acreedor por acreedor, sino que esta va a ser una tasa de interés para todos. Entonces, por ejemplo, vamos a negociar. El capital se lo va a pagar en tantos años y vamos a pagar una tasa de interés al 0.5, al 0.7%. Y ellos, generalmente los acreedores, se lo llevan al comité de la entidad financiera, generalmente son entidades financieras y demás, o al comité por de impuestos y demás. Por ejemplo, los impuestos, siempre hay que pagar intereses, siempre hay que pagar sanciones, algunas cosas, hay que reconocer intereses. Hay gente que usted paga el capital y los intereses y va bien, va contento. Pero que hay que distinguir entre lo que venía en mora, que se puede condonar, y lo que se va a pagar de ahí en adelante. Generalmente se va a reconocer el capital y se van a reconocer los intereses. Y aquí va a ser una situación algo beneficioso. Por ejemplo, el trámite muchas veces lo han satanizado a muchas personas que desconocen. Y vamos a poner una situación. Por ejemplo, nosotros hemos tenido clientes de estas situaciones y por eso requiere asesoría. Alguien llega y dice, vea, ¿cómo le pasa que yo no tengo sino 2 créditos? Uno pequeñito. Alguien me salió una vez así. Yo tengo 2 créditos. Vea, yo leo a una entidad leo 450 millones de pesos. Y a otro leo 10 millones. Eso es todo. Entonces uno diría, no, un régimen de insolvencia. Yo veo. Cuando, por ejemplo, en ese caso que estoy contando, nos pasó.
en años anteriores, nos pasó que fuimos a verificar y ya lo habían demandado en un proceso ejecutivo a esa persona que debía 450 millones. Pero como había cambiado de direcciones y demás, lo estaban emplazando, no lo habían podido notificar. En esa nos dimos cuenta nosotros y cuando verificamos, oh sorpresa, era un pagaré que ya estaba en vía de prescripción. Esa obligación estaba contenida en un pagaré y lo habían cedido. Se habla de, cuando son títulos valores, se habla de endoso, pero el endoso que se hace posterior al vencimiento de la obligación se tiene como una cesión, o lo toma la ley de títulos valores, que es el Código de Comercio, como una cesión ordinaria de crédito. Entonces voy a hablar de haber cedido un crédito. Entonces esa entidad financiera, en fin, ya había cedido ese crédito y lo estaban cobrando acá, y de esas cosas que se fue pasando el tiempo y no lo estaban apenas, habían librado mandamiento de pago y estaban apenas emplazándolo, están apenas, y en esas llegamos nosotros, nos hicimos parte. Yo le dije al señor, por ejemplo, no se acoja a un sistema de insolvencia, usted tiene para demostrar aquí la prescripción extintiva del pagaré. En ese caso, por ejemplo, esa persona no requería un proceso de insolvencia. ¿Qué se hizo? La excepción perentoria contra la acción cambiaria de pagaré por prescripción extintiva no se hizo esperar, se propuso, efectivamente se demostró, se cayó la obligación o se extinguió la obligación por prescripción extintiva del pagaré. Y mire con la perla, por ejemplo, que me sale el apoderado de esa entidad. Me dice, bueno, como ya se cayó por prescripción derivado de título valor, aquí quiero hacer un llamado a la diferencia que hay entre un título valor, un título ejecutivo y una sentencia que preste mérito ejecutivo. Son cosas diferentes, parecidas pero diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de títulos valor, estamos hablando de un tratado especial de derechos y obligaciones contenidas en el Código de Comercio, y hay que verificar cómo se hace. Entonces me dice el apoderado, con mucho respeto, el doctor, ¿qué pasa? Me dice, bueno, como se cayó por prescripción, yo tengo hasta 10 años, me han regañado por redes y todo. Dice usted, oiga, ¿usted por qué engaña a la gente generándole falsas expectativas si que las obligaciones prescriben a los 3 años si son a los 10? No, hay que diferenciar las prescripciones en Colombia, y de una vez hago el interregno aquí, para hacer un paréntesis. Hay unas que los títulos ejecutivos prescriben a los 5 años y otros 5 años tiene la persona para preconstituir nuevamente o para cobrar esa obligación, ya no como un proceso ejecutivo, sino como un proceso verbal declarativo. Listo. Pero que si es derivada de un título valor, como en este caso nos tocó pagaré, la prescripción de los pagaré son a los 3 años contados, o a partir del plazo de vencimiento del pagaré, o a partir de la exigibilidad del pagaré por mora y por cláusula aceleratoria. Entonces lo cobra cuando ya está en ejecución. Pero ¿qué sucede? Que como es un título valor, requiere descargarse por sentencia judicial. Es decir, que por eso es que a usted lo llaman acreedor, a usted lo llaman señor deudor, y lo llaman de los bancos 5, 6, 10 años todavía, porque el pagaré, hasta que no sea descargado por sentencia judicial en la que usted como deudor proponga la excepción de prescripción, el pagaré está vivito y coleando. Entonces, así el Código de Comercio diga que prescribe a los 3 años, pues el que se quiera aprovechar de la prescripción, dice la misma normatividad, debe de alegarla por vía de excepción o, según la ley 791, por vía de acción. O sea que el deudor también puede ir y accionar. Si el acreedor nunca lo venga a demandar, el deudor también puede ir a demandarlo para prescripción extintiva. Entonces, ¿qué sucede? Que esta normatividad, como estoy hablando de que los títulos valores son, y abro este paréntesis, qué pena que estoy hablando de esto, pero es que es importante verlo para decir un beneficio que trae la ley de insolvencia. Entonces, por ejemplo, en ese caso que les venía comentando, se propuso la prescripción extintiva y la persona quería iniciar un proceso ordinario aparte. Cuando estamos hablando de esos títulos valores, es un tratado especial de derechos y obligaciones y hay que consultar la norma 882 del Código de Comercio, hay que mirarla. Cuando se prescribe el título valor, se descarga el título y se extingue la obligación originaria. Mucho cuidado con eso. Se extingue la obligación originaria y queda solamente un año más para solicitar la acción de enriquecimiento cambiario. Es distinto.
no es que prescriba como los títulos ejecutivos, que no son títulos valor, una cuota de administración es distinto, un título ejecutivo, ¿cierto? O un contrato que es una obligación clara, expresa, totalmente exigible, puede ser que preste mérito ejecutivo, ese sí, tiene la acción ejecutiva, prescribe a los 5 años y tiene otros 5, pero en el título valor, por ejemplo, está este deudor, entonces vamos a suponer aquí, ¿por qué les cuento esto? Porque un beneficio que trae la ley de insolvencia es que se interrumpe la prescripción y la caducidad. Entonces, en el ejemplo que les dije, así como ese señor les prescribió y le extinguimos y se liberó de pagar ese pagaré, entonces no tuvo que acudir a ningún proceso de insolvencia, pero no tenía ni dos obligaciones, una de 450 millones y otra de 10, entonces ya se cayó la de 450, ya no tengo que pagar nada, ¿cierto? Antes tuve que pagar las costas a él y los perjuicios. Entonces, ¿qué sucede? Alguien dirá, uy, ¿cómo? ¿Cómo así? Sí, por eso hay que buscar asesoría, ¿cierto? Para saber si es que yo soy candidato a un proceso de insolvencia o si yo puedo solucionar mi proceso por otro lado, ¿cierto? Y dentro de la legalidad, obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Alguien diría, no, venga, ¿sabe qué? Yo quiero pagar, no proponga esa excepción de prescripción. Es que yo tengo una situación moral y una situación que yo quiero pagar esa deuda. Ah, bueno, un beneficio para los que preguntan, ¿qué beneficios tengo yo con este trámite? Pues escoger esa obligación de acreedor, esa creencia, y traerla a un trámite de negociación de pasivos. Ahí, mire lo que yo les conté que sucedió en un proceso ejecutivo que se cayó por prescripción, pero si yo lo saco de allá y lo traigo a un proceso de negociación, estoy reconociendo la obligación, antes revivo la obligación. Entonces, como que el trámite de insolvencia de la persona natural es para insolventarse y para defraudar a acreedores. ¿Cómo es eso? No, miren que no. Yo estoy poniendo un claro ejemplo. Si yo, a diferencia del señor que me está diciendo, no proponga la prescripción de la excepción de prescripción, doctor, venga, vamos al proceso de insolvencia, que yo quiero pagar eso, el proceso de insolvencia le dice, oiga, un aplauso, bienvenido, claro, y ahí queda interrumpida la prescripción y la caducidad, volvemos a revivir la obligación ahí, y está reconociendo la misma, y una persona pues, y así, a mí me ha pasado varias veces, que tienen varias obligaciones, ya mejor dicho, de hace 10 años, y que se han venido aquí a negociar y se han reconocido. Entonces uno le dice a un deudor de esos, hombre, pero mira, a mí me tocó una negociación el año pasado en una que debía, eran 60 millones de capital, la lleva como en 400 millones, como en 350 millones con los intereses. Entonces le dijimos al deudor, pero perdón, al acreedor, pero perdón, vea, pues sí, está bien, sí son 10 años de interés, vamos a negociar una parte. Yo, digamos pues que no me condone todos los intereses, pues condóneme la mitad y le vamos a pagar eso, y se hizo un acuerdo y todo, ¿cierto? Entonces, mire que eso trae sus beneficios. Para los que preguntan, ¿qué beneficios encuentro yo? Hay beneficios para el deudor y hay beneficios para ¿cómo se beneficia ese acreedor? Ese acreedor se beneficia en que le van a reconocer y pagar su acreencia en el tiempo, que generalmente son 5 años, inicialmente 5 años, que se puede más y que se puede hacer rebajas de interés y también de capital, se pueden hacer quitas de capital, si el 60% de los acreedores consienten en rebaja de capital, también no es usual, pero puede pasar y se puede hacer. Entonces miren las situaciones pues que se pueden presentar allí. Una vez se hace una negociación, entonces el resultado de la audiencia de conciliación, que puede ser de negociación de pasivos, que puede ser una audiencia o varias audiencias, ya sabemos, entre 30, 60, máximo 90 días de negociación, puedo llegar a un acuerdo. Si llego a un acuerdo con mis acreedores, maravilloso. Entonces se normalizan las acreencias y los que preguntan, ¿y mi data crédito cómo queda? Si usted negocia ahí en la audiencia de negociación de pasivos, su crédito queda normalizado. Entonces su score empieza a mejorar, su score empieza ya a mejorar, empieza a decir, no, muy bien, ya se normalizó el crédito. Es más, las entidades financieras, cuando usted llega a un acuerdo y si firman el acuerdo, se dice, hay que cancelar, ellos dicen allá, los acreedores, generalmente en la entidad financiera, hay que cancelar ese crédito y volver a normalizarlo como como si le hubieran otorgado un crédito nuevo, ¿cierto? Pero con unos mejores tasas de interés, con una mejor... Entonces usted ya quedó reincorporado y quedó tranquilo. Bueno, y preguntaban en las redes, por favor háblenos de que los acuerdos que venimos ejecutando en este momento y que se han incumplido por el COVID-19, no es que entonces no se han incumplido. Aquí hay un principio que iniciando la conferencia hablé de los principios, pero quería mencionar en este momento preciso, no iniciando sino ahora, un principio importante que se llama el principio de la conservación del acuerdo.
este proceso de insolvencia de la persona natural no comerciante busca que siempre se preserven los acuerdos. Entonces, si usted ya logró un acuerdo y por el COVID-19 se incumplió, cualquiera acreedor o deudor puede denunciar el incumplimiento del acuerdo. Usted tiene que volver a pagar un porcentaje de las tarifas y acceder a una nueva negociación a reformar el acuerdo. Pero entonces, ¿qué se busca allí? Que se haga una reforma del acuerdo, aplicando el principio de preservación del acuerdo. Entonces, que no se vaya a liquidación de inmediato, como ya vamos a hablar del tema de la liquidación, sino que se trate por todos los medios de volver a renegociar la situación y de volver a ampliar los plazos si es necesario, de condonar algunas situaciones, de tener en cuenta este COVID que se ha producido y de verificar a ver qué se puede hacer. Para esta situación de los contratos de arrendamiento es genial el proceso de insolvencia de la persona natural no comercial, porque puede usted negociar los cánones que viene atrasado y puede evitar el lanzamiento, porque ya van a abrir los juzgados y van a llover las demandas de restitución de inmuebles por la mora en el canon. Este proceso es ideal para usted poner a salvo su oficina, su casa, es decir, para usted buscar una salida negociada en mejores condiciones, con un plazo que ya le digo, inicialmente es hasta, no es que sea ese, sino hasta 5 años, que puede ser mayor, por plazos originarios o por el 60% que consienta en un plazo mayor, a muchos años. Hay acuerdos que se han hecho a 10 años, a 12 años, a 15 años, a 7 años, a 15 años, 17 años, 18 años, hay acuerdos muy largos. Entonces es importante que se tenga en cuenta ello. Bien, ahora, cuando no se llega a acuerdos con los acreedores o los votos son negativos y demás, pues la consecuencia es que se va al proceso de liquidación judicial. Disculpenme un poco. Se va al proceso de liquidación judicial. ¿Qué pasa? ¿Qué hace entonces el operador en insolvencia? El operador en insolvencia, después de motivar la negociación y demás, y de tratar de que lleguen a un acuerdo con las propuestas que inicialmente se hicieron por el deudor, pero que en el camino también se pueden cambiar y variar la propuesta y decir, vea, entonces esto está no, pero entonces está, cómo nos acomodamos con este y demás, partiendo de la base de la propuesta inicial, que no se puede variar en un principio. Ya dentro de la negociación se pueden hacer un abanico de situaciones y de propuestas. Y si yo puedo hacer daciones en pago en la negociación, ¿qué puedo hacer yo? Claro, yo puedo ofrecer, por ejemplo, la ley de garantías mobiliarias. Entonces existen muchas posiciones con la ley de garantías mobiliarias. Los bienes muebles, por ejemplo, generalmente los vehículos que tienen prenda. Entonces desde allá lo están amenazando a uno los acreedores. Bueno, vamos a negociar aquí, si no, yo me hago el pago directo de la garantía por fuera de este proceso. Le dicen los acreedores de los vehículos, por ejemplo, que están con prenda. Y usted se queda, por ejemplo, si viene, por ejemplo, que la persona no tenga no, 1 o 2 vehículos, como ha tocado personas que no tienen un carro. Entonces dice, no, yo me lo voy a adjudicar aquí en un pago directo y yo no voy a ser parte de esta negociación. Y si usted se va a una liquidación, es posible que como se quede sin bienes no lo admitan. Ya vamos a hablar de eso un poquito. La experiencia que ha sido aquí en Medellín, por ejemplo, y en muchas otras ciudades. En algunos juzgados de Cali, si usted no tiene bienes, no lo admiten allá. ¿Cierto? Hay muchas posiciones. Pero la generalidad es que usted no es que tenga que tener bienes. Puede ingresar hasta sin bienes. Generalmente con algunos. Yo aconsejo siempre tener algo, porque la persona siempre tiene algo, tiene un computador, tiene algo, pues, algún activo de tener, algún patrimonio, de una esfera hacia arriba, de unas gafas, ya es un activo, ¿cierto? Suena exagerado, pero así es. Entonces, la idea es de tratar de concluir negociaciones que favorezcan pues a deudores y acreedores, pero que si una vez fracasa la negociación, porque por ejemplo en la aplicación de las garantías mobiliarias, si se llegó al acuerdo, muy bueno, se incluyó. Si no, es posible que le puedan decir que le quede por fuera ese bien. Pero es una discusión que se ha venido dando, pues, de que sacar los bienes garantizados con garantía mobiliaria, sacarlos y no incluirlos en la negociación. Pero generalmente siempre se ha llegado a negociación y se pueden hacer daciones en pago, por ejemplo, hacer la dación en pago de vehículo, o tener un bien, un lote que se tiene o alguna cosa, o de pronto alguien tiene una finca pequeña y tiene el apartamento, yo tengo este inmueble y lo podemos dar en dación de pago. Bueno, y los bienes que están afectos a vivienda familiar y a patrimonio de familia y eso, generalmente están excluidos, pero yo también puedo llegar con mis acreedores y llegar con mi cónyuge y pues, estar de acuerdo con mi cónyuge, por ejemplo, y decirle,
vamos a levantar esta afectación y vamos a hacer una negociación o una dación de pago con este bien, por ejemplo. También se puede, pero debe consentir el cónyuge en ese momento, ¿cierto? Esa es una situación que se puede presentar allí. Bueno, posteriormente, si fracasa la negociación, usted hace todo lo posible y fracasa la negociación, ya se va a una apertura de una liquidación. Entonces pasa del operador en insolvencia a el liquidador, al juez civil municipal, en el cual se hace la apertura de la liquidación, se hacen exigibles todos los créditos y demás, se da por terminados los contratos, se hace exigible todo, se relacionan los activos y se nombra un liquidador. Y ha habido un problema aquí con los liquidadores, porque han habido liquidaciones que no caminan, no avanzan porque nombran 2 y 3 veces un liquidador, vuelve y no lo cambia. Bueno, ya hay una situación para ello, ¿cierto? Ya el auxiliar de la justicia, liquidador, que no concurra al proceso de liquidación, se puede ser reportado por el juez a curso superior de la educatura y puede ser excluido de la lista de auxiliares. Y con una situación adicional, que ya los juzgados no le valen como excusa tener 2 o 3 representaciones, porque generalmente esa lista de auxiliares es de los promotores liquidadores de la superintendencia de sociedades, entonces no le vale como excusa que se esté llevando 2 o 3 procesos de liquidación judicial o reorganización en la superintendencia de sociedades. Debe de aceptar obligatoriamente el trámite del liquidador. Entonces, ¿qué sucede? Una vez se nombra al liquidador, él confecciona un inventario de bienes, los avalúa y ya viene a hacer con la graduación de crédito, actualiza los créditos, actualiza los pasivos como están a la fecha y allí viene una diferencia. Entonces, mírenme, si no se logra la negociación, en la audiencia de negociación de pasivos, mire que en la negociación de pasivos dijimos de que pronto es posible que yo pueda que me puedan condonar el pago de intereses moratorios y demás. Acá la liquidación, si yo no logro hacer una negociación acá, allá sí van las cifras completas, capital e intereses completos, ¿cierto? Y se puede presentar varias situaciones. Habíamos hablado entonces de que pueden haber bienes afectados a vivienda familiar, a patrimonio de familia inembargable, fideicomisos y demás. Generalmente puede pasar mucho vivienda familiar y patrimonio de familia inembargable. Y pueden haber bienes grabados con hipoteca que son anteriores a la afectación de vivienda familiar. Entonces vienen varias preguntas allí. Dentro de la relación de bienes, como yo tenía que relacionar esto, pero están excluidos de la masa partible, pero están ahí relacionados, se podrá decir entonces que el acreedor hipotecario que tenga con anterioridad constituido su gravamen hipotecario a la afectación de vivienda familiar o de patrimonio de familia, puede pedir que se le adjudique su crédito. ¿Cómo se hace eso? Eso se realiza con un procedimiento que se llama adjudicación de la garantía, o es esa normatividad, el artículo 467 del Código General del Proceso. Entonces, ahí hay unas reglas, esas reglas las debate el decreto 2677 de 2012, que es el que regula la ley de insolvencia de la persona natural no comerciante, y dice cómo se hace. Cuando el bien tiene un mayor valor y el crédito hipotecario es menor, el acreedor hipotecario puede pedir que se le haga la adjudicación. Y la adjudicación es un trámite especial que se denomina adjudicación especial o realización especial de la garantía. Está regulado en el artículo 467 del Código General del Proceso y tiene un requisito: que no existan bienes embargados en ese mismo, que no tenga otros bienes, que no tenga otros embargos y que sea el único acreedor allí, ¿cierto? Entonces, eso es un requisito sine qua non. Y se dice de que es por el 90% del avalúo. ¿Cuál avalúo? Alguien diría el avalúo legal, porque es con la norma del 444 del Código General del Proceso, el avalúo legal. Pero esa misma norma, 444 del Código General del Proceso, quiero hacer un interregno aquí, un paréntesis en esto, habla de que se podrá acudir a instituciones especializadas para establecer el precio real. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Un bien que está grabado con patrimonio de familia inembargable o con afectación a vivienda de familia inembargable, y que ese acreedor hipotecario, por ejemplo, el bien tenga un avalúo de 400 millones de pesos y en la hipoteca no le da sino 100 millones de pesos, por ejemplo. Pues generalmente no es así, generalmente ve 400 millones o 500 y el bien vale 300 y te queda debiendo, ¿cierto?
Pero vamos a decir, y en este caso, ¿qué pasa con esto? Es que aquí se presenta una situación problemática y de muchas preguntas, genera muchas inquietudes. ¿Qué pasa? Habíamos dicho entonces que los bienes afectados a vivienda familiar y el patrimonio de familia, que entonces se excluyen de la masa partible o adjudicable en la liquidación, ya estamos en la etapa liquidatoria. Entonces, de que si una creencia o el bien vale, por ejemplo, 400 millones y la creencia hipotecaria vale 100, entonces que cómo se paga ese acreedor hipotecario, ¿sí? Con un bien que está excluido de la masa en principio, ¿cierto? Entonces, dice esta normatividad que regula el Código General del Proceso en cuanto a la liquidación judicial, que se debe hacer con las previsiones del artículo 467 y 453, que es ahí donde yo quiero decir algo. Entonces, ¿qué sucede? Si el acreedor hipotecario puede pedir adjudicación del crédito, pero ¿qué pasa? Allí viene una situación, no es por el 100%, sino por el 90%. ¿De cuál avalúo? Alguien diría el avalúo legal, que el avalúo legal es el impuesto catastral incrementado en un 50%. Ese es un avalúo bajito, pero yo podría presentar el avalúo comercial. Y con el avalúo comercial el avalúo legal podría ser 200 millones de pesos y el comercial podría ser 400. Y entonces le debo 100. Entonces el acreedor hipotecario se le adjudica el bien, pero el acreedor hipotecario viene un tema importante. Tiene que darla de vuelta, es decir, si eran 100 y el bien valía 400, tiene que devolver el excedente, 300 millones de pesos. ¿Dentro de cuántos días? 3 días posteriores. Y los impuestos de remate, como si fuera un remate. Si no se paga, porque la misma norma 467 remite al 453. Y si ustedes leen el artículo 453 del Código General del Proceso, hace esa previsión. Con un agravante, que si el acreedor hipotecario se hace el pago de esos 100 millones y tiene que devolver esos 300, y si no los devuelve entre los 3 días siguientes, ¿cuál es la consecuencia? Que se disminuye el 20% del avalúo del bien. Entonces, si el avalúo del bien era 400 millones y el 20% son 80 millones de pesos, que se disminuyen de su crédito. Entonces, si le debían 100 y le disminuyeron 80 millones porque era sobre el 100% del avalúo, mire la situación que presenta ahí. Entonces, no es que el acreedor hipotecario que es anterior a la constitución de afectación de vivienda familiar o patrimonio de familia se va a pagar y que se va a quedar con el bien. No, tiene que darla de vuelta si su crédito es menor y el valor del inmueble es mayor. Y que si no hace de vuelta, le cobran las previsiones del 453. Y vayan, miren el 453, la sanción tan drástica que trae. Una disminución del 20% en su valor. Y la otra pregunta es, y bueno, y por ejemplo el acreedor hipotecario dio la de vuelta. ¿Esa de vuelta a quién va? Yo diría que es para el deudor. Yo diría que en equidad y demás es para el deudor, porque estamos hablando desde el principio que los bienes afectados a vivienda familiar y el patrimonio de familia son excluidos de la masa partible de la adjudicación y de la liquidación. Si eso es así, pues el único que tiene corona allí y que puede cobrar es el acreedor hipotecario anterior, y el resto no, si está excluido. Pero el mismo decreto trae una confusión de lenguas. El mismo decreto, ¿cuál decreto? 2677 de 2012, y dice que no, que la diferencia se va para la masa partible y adjudicable de los acreedores. Imagínense. Claro que ya hemos escuchado en algunos casos en los que dice no se puede, y yo también diría no se puede, la devuelta es para el deudor, como si fuera un remate. Por ejemplo, la devuelta, tome su devuelta de deudor, ya le pagamos al acreedor hipotecario, tome la devuelta porque eso está excluido de la masa partible. Pero como se ha hablado de que el artículo 576 habla de que los bienes, de que este es un sistema, una norma especial, y que cualquier norma que se le contraponga entonces se entiende como no escrita o no lo puede controvertir. Es decir, prima esta norma especial sobre cualquier otra norma, incluso de carácter tributario, prima la norma del proceso de insolvencia. Entonces hay una situación allí. También el decreto trae una situación problemática, el decreto 2677, me parece a mí, porque al atribuirle competencia o cláusula general de competencia al juez civil municipal para que debata temas de afectación a vivienda familia y temas de patrimonio de familia en cuanto a levantamiento y en cuanto a que se debata ese tema,
para mí, en mi sentir, debería ser por la naturaleza del asunto y siempre ha sido el que cuando usted vaya a solicitar una afectante de familia, tiene que ir al juez de familia. Este decreto trae una situación muy curiosa. Dice, es el juez civil el que tiene que resolver la controversia. En mi sentir, debería ser por la naturaleza del asunto el juez de familia el que resuelva sobre afectación de vivienda familiar y sobre patrimonio de familia, sea para levantamiento o sea lo que toque con ese punto. ¿Sí? Entonces quería pues dejar como esa situación. Bien, ¿y qué pasa entonces si aparte habían otros bienes? Pues esos bienes se van a adjudicar. Entonces aquí no se hablan de remate, en la liquidación no se habla de remate, sino que se habla de adjudicaciones. Se va a adjudicar primero ¿qué? Lo que haya líquido en dinero y posteriormente los bienes o las unidades de negocio. Es decir, no estamos hablando de negocios de establecimiento de comercio, estamos hablando de una unidad, por ejemplo, puede ser un ganadero, ¿cierto? O puede ser un agricultor y no ejerce el comercio. Entonces lo que se tenga como una actividad productiva se entrega en bloque, ¿cierto? Se entrega en bloque para que haga parte como de la masa partida adjudicable y lo que quede. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Una persona debía 500 millones, habían bienes o activos por 200 millones, paga hasta 200 y el saldo, si usted obró bien desde el principio, no escondió bienes, no enajenó activos y demás, será merecedor de la descarga de pasivos, es decir, borrón y cuenta nueva. Entonces usted paga hasta donde tiene. Si tiene mucho, paga mucho. Si tiene poco, paga poco. Si no tiene nada, pues no paga nada. Y ahí es donde vienen las discusiones. Ah, no, es que si el deudor tiene solamente bienes muebles, no sirve, son embargables, no tiene nada. Si no tiene bienes, menos que procede la liquidación. En realidad, aquí en Medellín, por ejemplo, siempre han procedido, y en muchas otras ciudades, siempre han procedido las liquidaciones, así la persona no tenga bienes. Aunque yo siempre recomiendo que se deben de tener bienes, alguna cosa se debe tener para llegar al proceso y tratar de pagar y tratar de hacer todo. Una ventaja buena, por ejemplo, los que ganan salarios, los activos y los salarios, y en cuanto a las libranzas, ¿no? Esas libranzas, una cantidad de libranzas que son embargadas, hasta las pensiones por libranzas, cuando se admite el trámite de negociación desde el principio, también se suspende el cobro de esas libranzas y demás. Y esos salarios y esos activos solamente marca el taxímetro, digamos, hasta la apertura de la liquidación. Todos los bienes que usted consiga a partir de la apertura de la liquidación son bienes nuevos, son activos suyos y son las deudas también que adquiera con posterioridad, también son nuevos créditos exigibles aparte, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de lo que había de ahí hacia atrás, es decir, la situación que usted traía. Entonces, una ventaja que trae este proceso es la descarga de pasivos. Si usted no tiene los bienes, los activos suficientes, se puede descargar en los pasivos y se puede borrón y cuenta nueva. ¿Y cómo salgo de data crédito? Entonces ya había hablado, data crédito al principio de la negociación de pasivos. Cuando normalizo la situación, ahí ya es una forma de salir. Y cuando es en la liquidación, se cuenta un año a partir de la apertura de la liquidación y 4 más de habeas data y sale la persona data crédito. En cambio, si usted nunca accede a otro beneficio, para las personas que dicen, ¿qué beneficio encuentro? La normalización de su vida crediticia, porque si usted nunca hace un proceso de esto, usted queda viendo un poco de plata por ahí, entonces queda 10, 15 años. Hay gente que todavía desde la crisis hipotecaria del 99 todavía está reportando data crédito. Entonces, claro que existe la caducidad del dato negativo, pero eso es muy complicado. Son casi 14 años para la caducidad del dato negativo, 10 de la prescripción y 4 de la data, muy complicado. El cambio aquí sale y también hay otro premio. En la liquidación le dice, venga señor, si usted nos paga, tengo que hacer una claridad, el saldo que queda descargado migra a obligaciones naturales, no es que se extinga, sino que no tienen acción ni excepción, quedan como obligaciones naturales. Que una obligación natural no tiene acción, no tiene excepción, pero si se paga, no se puede repetir cuando lo pagaba. Yo ya no la debía y pagué esa cuenta, no lo puedo decir, devuélvame la plata que era que yo no tenía que pagar a usted. Eso es una obligación natural, esas obligaciones quedan ahí y la ley le trae un regalo, le trae un problema, le dice, si usted, hay gente que dice, yo quiero acabar de pagar ese saldo, así haya mutado a obligación natural, yo quiero pagar ese saldo. Y si usted, la ley dice, si usted viene y paga ese saldo, no tiene que esperar 5 años de que salga data crédito, lo saco ya, de inmediato, de data crédito. Entonces, mire, eso es otra ventaja.
O sea que el sistema sí tiene muchas ventajas, son malas ventajas que tiene. Puede ayudar a mucha gente, ha salvado cantidades de vidas, a gente que se iba a suicidar, etcétera, y que se iba a divorciar, demás, y que a la final no tuvo que acudir a eso porque pudo reestructurar sus créditos, pudo volver a reincorporarse al mercado. Entonces yo los invito a eso. También existe otro capítulo para que tienen los acreedores para los medios reconstitutivos del patrimonio, es decir, la acción pauliana y las simulaciones de créditos. Los que simularon créditos o ventas y demás, se puede hacer un proceso aparte llamado verbal sumario en la que se demuestre que se tiene que demostrar un perjuicio que se le causó a los deudores, a los acreedores en general. Es decir, no es cualquier venta allí, que la venta y que por ejemplo, si se vende un inmueble simuladamente, entonces para excluirlo de la negociación de pasivos, primero tiene que demostrarse que se le causó un perjuicio a todos los acreedores. Tercero, segundo, que ese comprador debía conocer, está en la obligación de conocer. Entonces, ¿cuál es la clásica? Que la vendan al hermano, al primo, a la novia, ¿cierto? Entonces, esa persona debería o debe o está en estado de conocer mi situación de insolvencia. Entonces son situaciones que se pueden presentar, pero que en la práctica realmente yo no he visto el primero de verdad en estos años, pero están esos mecanismos, ¿cierto? En la cual, y que de pronto haya sido por precios irrisorios y demás, en la cual se puede reconstituir el patrimonio y devolverlo a la masa. Incluso hay un premio de un 10% para el acreedor que logre recuperar un bien que hayan vendido ficticiamente, en fin, y con una consecuente pues sanción, que no se produce el descargue de pasivos donde usted le llegan a comprobar un medio reconstitutivo del patrimonio, además de la parte penal y demás. Este es un proceso que no paga pues hacer trampas, realmente es un proceso para hacer negociación, para reincorporarse al mercado crediticio y financiero nuevamente, es un volver a nacer, es un volver a integrarse nuevamente, es para volver a tener créditos nuevos y demás, en la medida pues de que no se trata de devolverse en deuda, sino de aprender de esas situaciones y de conjurar situaciones graves. Realmente, en síntesis, es para situaciones muy graves, muy complejas, que se debe acudir a estos trámites de insolvencia. Los invitamos a todos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por haber asistido a esta videocharla, estamos abiertos a sus preguntas, estamos abiertos a que usted nos quiera contar sus inquietudes. Con mucho gusto nuestro equipo pues ha estado a lo largo de esta charla contestando las preguntas. Los que no, nos pueden escribir al correo, nos pueden formular algunas preguntas si ustedes tengan inquietudes para estas, si usted vio esta videocharla y le quedó alguna inquietud o algo en el tintero. Son muchas, este tema es muy largo, ¿verdad? Tiene mucho de ancho, como tanto de ancho como de largo. Nos puede consultar, nos puede enviar sus consultas a nuestro correo abogado Carlos Andrés Hernández v de Valencia v @gmail.com. Recuerde visitarnos en nuestro canal de YouTube Carlos Hernández Abogados, de suscribirse para que le lleguen nuevos videos y nuevas charlas. También nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, también nos puede seguir en Twitter, nos puede escribir. Nuestro teléfono de oficina es 540-0424. Nos puede contactar al WhatsApp 316-572-9671. Llámenos, escríbanos, con mucho gusto estamos para servirle. Consulte nuestra página web www.carloshernandezabogados.com. Visítenos, estaremos posteriormente en entrevistas radiales y en canales regionales y demás. Les vamos a tener muchas sorpresas para que ustedes nos puedan consultar, nos puedan preguntar con mucho gusto. Estamos, los que vieron esta videoconferencia, nos cuentan alguna cosita que les haya llamado la atención de la videoconferencia. Con mucho gusto les vamos a hacer un precio especial, con mucho cariño, un detalle por haber participado pues y por haberse informado de esta videocharla y por habernos soportado estas casi 2 horas de charlar y de intercambiar aquí. Muchas gracias a todos, hasta una próxima amigos, que estén muy bien, feliz tarde.